Hola a todos, soy Z-Dolph para hablarles más enfocadamente en este video sobre el futuro de Cell. Y es que aunque en otros vídeos ya haya mencionado el tema, busco enfocar específicamente las cosas en este. Si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para estar atento a más contenido, y ver mis demás videos. Comencemos. Lo primero que sabemos de Cell, es cuando Kamisama, luego de negar fusionarse con Piccolo tras ver que los androides no representaban una gran amenaza, cambia de opinión tras percatarse del ser que absorbe varias personas. Una vez fusionados Piccolo y Kamisama y enfrentarse a un ser que poseía el ki de Goku, Freezer y los demás, Piccolo decide fingir su derrota para que su oponente decida darle información. Es cuando él dice que se llama Cell y que es un androide del Dr. Makihiro, y que desde hace mucho tiempo comenzó a reunir las células de los guerreros más poderosos con el propósito de crear a un androide perfecto que tuviera la esencia de todos ellos. Debido a que era muy extenso, tuvo que dejarlo a cargo de su computadora. Cuando llegaron los Saiyajin fueron recogidas las células de Goku, Piccolo y Vegeta, así como las células de Freezer y de su padre cuando llegaron a la Tierra. También se tenía la oportunidad de recoger las células de Trunks, pero ya eran muchas células de los Saiyajin, todo gracias a un nanobot por el que no se podían percatar. El nanobot es destruido por Piccolo para que no recoja células suyas, y Cell confirma que dentro de 24 años habrá comenzado su proyecto evolutivo, donde Piccolo afirmaría mediante sus palabras que el laboratorio del Dr. Makihiro está destruido, en donde Cell le informaría sobre la computadora que se encuentra en una habitación subterránea en el laboratorio. Piccolo le hace la pregunta de por qué apareció en esta época hace 3 años y tardó todo este tiempo en aparecer, donde Cell le contesta que una vez convertido en un huevo, al menos necesita 3 años para pasar del estado embrionario a la maduración, y que vino del futuro porque para alcanzar la perfección no basta con la energía de los humanos, sino a los androides 17 y 18, ya que en el futuro del que viene fueron probablemente destruidos por Trunks, y que fue afortunado de que Trunks tuviera una máquina del tiempo, y que lo mató y viajó en su máquina en búsqueda de ellos, además de que la máquina estaba programada para esa época y por eso llegó ahí. Si su cuerpo alcanza la perfección, se convertiría en un ser incomparable con un poder que supera todos sus límites. Ya después no haría falta contar más cosas como ya las conocemos, pero estos al menos son los argumentos canónicos del propio manga en donde Cell habló de su línea de tiempo, y haría falta armar mejor la historia. Para empezar, la escena donde Cell mata a Trunks nunca sale en el manga, es un relleno del anime. La línea de tiempo para empezar sería la misma que en el especial de Gohan y Trunks, aunque siendo de Toei y yendo más al canon, está el manga que se hizo respecto al mismo especial, así como unas páginas del segundo extra de Dragon Ball Super. Para resumir, Goku falleció de su enfermedad del corazón, aparecieron los androides 17 y 18, Gohan logró escapar y ser rescatado por Bulma, quienes pretendían usar las esferas del dragón, pero la banda Pilaf les arrebató el deseo. Más de una década después, Gohan fallecería en un último combate contra los androides, donde 3 años después Trunks decide desafiarlos y pierde, comprometiéndose a viajar al pasado y entregarle la medicina a Goku. Trunks viaja al pasado, derrota a Freezer y Cold, y le entrega la medicina a Goku y luego regresa en 3 años más. Ahora más si esto lo haya dicho alguna fuente oficial o no, lo contaré a mi manera. Como no se nota un gran cambio en la apariencia de Trunks, y el hecho de primero mencionar que viene de 20 años del futuro y luego termine diciendo que viene de 17 años en el futuro, habría viajado 3 años al futuro de la nueva línea de tiempo creada por su viaje. Pero en la nueva línea de tiempo, Goku se enfermó más tarde, y los androides 19 y 20 fueron quienes aparecieron. Vegeta habría alcanzado el Super Saiyajin gracias a sus entrenamientos, el Dr. Makihiro libera a 17 y 18, quienes matan a su creador y liberan a 16. Los guerreros los desafían, pero los androides deciden perdonarles la vida porque tienen más ganas de enfrentar a Goku. Es cuando harían el traslado de Goku a la Kame House para que no lo ataquen mientras se recupera. Piccolo habría ido al templo de Kamisama para pedirle que se fusione con él, pero en esta ocasión pese a que Piccolo no se movería del lugar, Kamisama negaría fusionarse con él al ver que los androides no representan una amenaza. Ahora está la teoría más mencionada de que Bulma construyó un control para apagar a los androides y así dejarlos vulnerables, y que así Trunks los derrotó en su futuro. Pero si bien recordamos, Piccolo creyó que el laboratorio de el Dr. Makihiro había sido destruido, pero Cell fue quien mencionó del laboratorio subterráneo donde se encontraba la computadora y él incubándose, además de que allá encontraron los planos de los androides. Y debido a que en esta línea no llegó Cell, no habrían sabido del laboratorio subterráneo en donde encontraron los planos de los androides
para poder construir el control. Además, Goku, en cuanto se despertó, consideró usar la habitación del tiempo, puesto a que habría escuchado dormido en conversaciones de que ni siquiera Vegeta, pudiendo convertirse en Super Saiyajin, pudo contra ellos. Así que él consideró el utilizar la habitación del tiempo para poder superar los poderes de un Super Saiyajin y vencerlos. Aún así, hay que reconocer que el poder de Cell fue un impulso que lo incentivó a llegar a eso, pero sin poder percibir el poder de los androides, habría sido otro el asunto. No obstante, su objetivo era también lograr que Trunks fuera capaz de acabar con esas amenazas y que Vegeta pudiera tomar revancha contra ellos. Y los androides en cualquier momento iban a llegar a Kame House, así que Kamisama habría optado de alguna forma en fusionarse con Piccolo para que ganara tiempo. El objetivo de Bulma del futuro igual era de que Goku luchara contra los androides para que pudiera encontrar algún punto débil mientras se los enfrentara, y si no existiese, llevarlo al futuro para que acabara con ellos. Pero sabiendo que Goku habría querido ser bastante fuerte, y Vegeta estando consciente de no querer volver a ser humillado por los androides, habrían entrenado en la habitación del tiempo a fin de cuentas. Después del todo, Trunks habría sido lo suficientemente fuerte para volver al futuro y exterminarlos, pero luego no se sabría exactamente cómo es que Cell pudo contra él, porque de ser suficientemente fuerte Trunks, podría haberlo sorprendido con un Taiyoken y así haberlo despistado para acabar con su vida. A fin de cuentas, en el futuro de Trunks que conocemos, Cell apareció en plena luz del día. Pero lo que falta saber, es por qué Trunks iba a viajar nuevamente al día en donde Goku regresaba a la Tierra y no para cuando estaban combatiendo a los androides. Además, cuando Cell recogió las células de los guerreros, se mencionó también a Trunks y en su mundo resulta que Goku usó la teletransportación para combatirlos. ¿Acaso siempre estuvo llegando un Trunks de otro mundo para derrotar a Freezer y su padre? Y si no, otro camino final sería que mientras esperaban por la recuperación de Goku, Bulma haya dado la idea de investigar más del laboratorio y encontrar el subterráneo y de casualidad los planos de los androides en donde fabricaría dicho control. Aún así habría habido que lidiar con el androide 16 que era mucho más fuerte que ellos e incluso que Piccolo fusionado con Kamisama. Con dicho control, Trunks habría viajado al futuro para usarlo contra los androides y así una vez apagados los destruiría, y todavía quedaría la duda del que haya querido regresar al pasado. Si se sigue la lógica como el futuro de Trunks que conocemos, y cosa que solo se especificó en el manga, después de acabar con los androides, pasaron 3 años en donde Cell hizo su aparición para dar con Trunks. Esto daría un ciclo repetitivo en el que realmente Trunks viajaría a 20 años al pasado como desde el principio, y habría querido hasta adelantar a los guerreros con la ventaja del control, y esa misma línea de tiempo a la que pretendía viajar, era a la que pertenece el Dragon Ball que conocemos como tal. También hay que considerar en si el futuro de Cell realmente alcanzó la paz o no debido a las masivas absorciones que hizo Cell, y si es que Bulma u otros quedaron vivos posteriormente para cuando Cell decidió hacer el viaje. Como dato extra, la página 34 de Daisensu 7 tiene el título de los 4 futuros revelados, nos destaca 2 mundos que desconocemos, el 3 que es donde viene el Cell que conocemos. En el año 785 Trunks usa el control para derrotar a los androides 17 y 18, y en el 788 Cell roba la máquina de tiempo de Trunks. Y la historia 4 que tiene parecidos con la historia 1 que es la del presente que conocemos, donde en el año 767 después de la aparición de los androides y comienzan los juegos de Cell, Trunks no regresa, y la flecha nos lleva para la historia 3. Dejándonos como suposición de que fracasado el viaje de Trunks al pasado al estar Goku enfermo y siendo derrotados los demás por los androides, pero quedando con vida, Trunks haya decidido urgirse en viajar al futuro a investigar lo que quedaba del laboratorio de los androides. Debido a que como Trunks destruyó el laboratorio de los androides en el pasado, habría decidido ver si en el suyo al ya conocer la ubicación, haya podido encontrar algo que le permitiera detenerlos. Es así como habría encontrado el laboratorio subterráneo y encontrado los planos para llevárselos a su madre y así pudiera fabricar el control con el cual poder desactivarlos y así destruirlos. Como su máquina Su habría quedado sin carga, habría tenido que esperar otros años para que pudiera funcionar y hacer otro viaje. Trunks habría dado por muertos a los guerreros del pasado al no haber podido regresar para ayudarlos, y de esa manera habría optado por nuevamente viajar al día en el que aparecieron Freezer y su padre, pero siendo asesinado por Cell, a quien ignoró 3 años antes en el laboratorio. Pero eso no explicaría entonces la llegada de ese otro Cell de la historia 4 que muestra Daisensu 7. Aún así, si nos fijamos en la lectura de abajo, disculpen si repito y mareo con los datos, pero esto trato de hacerlo con cierto orden para saber si puede tener más razón una fuente o mis puntos
como fan que analiza las cosas para debatirlas. En la historia 3, en un punto del tiempo cuando Cell nace, 17 y 18 no existen, saltándonos un poco adelante, se menciona que la verdad es que Trunks obtuvo los planos para fabricar el control en el pasado, y que regresó al futuro y lo usó para derrotar a los androides. Pero cabe repetir nuevamente con esto, de que el laboratorio fue destruido, y sin aparecer Cell, no sabrían del subterráneo, y de haberse aparecido Cell, Trunks habría tenido suficiente información y advertencia para enfrentárselo en el futuro. ¿Qué otro dato se les ocurre para explicar sobre el futuro del que viene Cell, y la línea de tiempo fantasma donde Trunks jamás regresó? Déjenlo en los comentarios. Nos vemos más adelante con más contenido, hasta la siguiente.